vamos a intentar, plantearnos aspectos relacionados con la fiscalización de la automatización de la fiscalización, es decir, es un sueño, es una realidad. ¿Qué debemos realizar para convertir este sueño en una realidad? Si me permitís, voy a compartir mi pantalla. Un momento. De acuerdo. Bueno, pues como os decía, vamos durante esta media hora a intentar pues hablar de algunos aspectos, cómo lo vemos, ¿no? Básicamente, cómo Matilde y yo vemos cómo afrontar este paso de una fiscalización manual a una fiscalización automatizada y si en estos momentos podemos considerar que es un sueño o vamos acercándonos a una posible realidad. Cuando los órganos interventores nos planteamos el ejercicio de nuestro control interno, tenemos que tener claro que tenemos dos factores sobre los cuales vamos a tener que barajar. Es decir, por un lado, tenemos unos recursos, los medios que disponemos para la realización de nuestras actuaciones de control y, por el otro lado, el resultado de este trabajo que realizamos. Aquí os he plasmado una matriz con las 4 posibles situaciones que nos podemos encontrar en la combinación de estos dos factores, es decir, el uso de los recursos, de los medios que disponemos y, a su vez, el resultado que obtenemos con el uso de los mismos. Vamos a ver, nos podemos encontrar en la primera situación, es decir, encontrarnos que tenemos en nuestras entidades un control interno no efectivo, pero eficiente. Esta situación nos la encontraremos cuando nuestros trabajos se han desarrollado mediante una gestión óptima de los recursos y dentro de unos plazos previstos, pero la calidad de nuestro trabajo es deficiente. Otra situación con la que nos podemos enfrentar es cuando nos encontramos con un control interno que es efectivo, pero no es eficiente. Es decir, trabajos de calidad, pero con unos costes muy elevados y con unos plazos de tiempo excesivos. Otra situación que también no sería recomendable encontrarnos, y esta es la peor de todas, es cuando estamos delante de una situación de un control interno que no es ni efectivo ni eficiente. Trabajos de mala calidad, calidad discutible y que se han realizado con una mala gestión del tiempo y los recursos disponibles. Básicamente lo que tenemos que tender los órganos interventores es a conseguir una situación, la verde, la situación número 4, es decir, un control interno que sea efectivo y a su vez que sea eficiente. Trabajos de calidad realizados dentro de los plazos razonables y mediante una utilización óptima de los recursos que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué tenemos que plantearnos? Evidentemente, si estamos en una de las 3 primeras situaciones y queremos tender a conseguir el semáforo verde, tenemos que plantearnos alternativas en la gestión de nuestros equipos y de nuestros recursos para que sea eficiente su gestión y a su vez que consigamos un resultado del control totalmente efectivo. Cuando hablamos de alternativas en la gestión de los equipos o de los recursos, nos podemos llegar a plantear muchas alternativas, es decir, modificar procesos de gestión, analizar otras metodologías en nuestra gestión de nuestros equipos, pero yo creo que para empezar, lo primero que nos debemos plantear es si podemos automatizar el control, si podemos primero informatizarlo y luego automatizarlo. Y creo que esto que tiene que ser el punto de partida de cualquier órgano de control interno para mejorar su utilización de recursos y sus resultados obtenidos. Pero cuando hablamos de fiscalización automatizada, ¿a qué nos referimos? Tenemos que tener claro que en la Administración del Estado, en las comunidades autónomas, en las entidades locales, la forma de ejercitar el control por los órganos interventores se puede realizar mediante el ejercicio de la función interventora o mediante el ejercicio del control financiero. El ejercicio de la función interventora es un ejercicio de control que requiere un uso intensivo de recursos. Conceptualmente, la fiscalización, la función interventora, la intervención previa requiere un análisis por parte del órgano interventor de la totalidad de los expedientes que se están desarrollando, que se están resolviendo en nuestras corporaciones. Por lo tanto, un uso muy intensivo de recursos. Necesitamos poner mucho personal en la realización de esta tarea, lo que nos evita, por lo tanto, destinarlo a otras tareas de control que serían mucho más, que llevarían un valor mucho más añadido a nuestras corporaciones. Una vez determinado que yo creo que tenemos que empezar por intentar fiscalizar y automatizar, la fiscalización o intervención previa, vamos a ver qué significa automatizar. Yo creo que el primer paso de automatización viene determinado por automatizar la gestión, es decir, no el control, sino la gestión de este control.
Yo creo, pero que esta fase, que este primer escalón de este proceso está superado. En estos momentos, yo creo que en el mercado ya se dispone de herramientas, de aplicaciones, de software que es capaz de realizar una automatización de la gestión del control. Es decir, tenemos herramientas, más o menos, que nos dan unos parámetros, los requisitos que debemos revisar, que nos generan automáticamente el resultado mediante informes de fiscalización o de intervención previa, y también son capaces de gestionar el resultado de estas comprobaciones. Podemos hacer análisis, estadísticas, los tenemos almacenados, podremos generar documentación o ficheros para remitir esta información a los órganos de control externo o a la IGAE. Es decir, yo creo que esta fase está superada. El mercado ya dispone de herramientas que pueden facilitar esta tarea a los órganos interventores. Pero creo que tenemos que hacer un paso más allá y una vez automatizada la gestión del control, debemos plantearnos si debemos o podemos automatizar el propio control, los hitos del control. Yo creo que esta es la clave del proceso final de automatización del control, concretamente de la fase de la función interventora. Cuando me refiero a automatizar hitos de control, vamos a ver dónde podemos empezar a plantearnos cosas. El ejercicio de la función interventora en la fiscalización previa, concretamente la fiscalización e intervención previa, requiere del análisis de unos requisitos específicos, unos requisitos que están tasados por unos acuerdos del Consejo de Ministros y que más allá de estos requisitos el Pleno de la Corporación puede añadir otros, pero en todo caso son requisitos tasados para cada una de las actuaciones que se deben revisar por parte del órgano interventor. La gracia de todo esto está en que parte de estos requisitos sí que requerirán un juicio de valor por parte del órgano interventor. Es decir, el humano, el órgano interventor tendrá que analizar personalmente el expediente para poder dar una opinión respecto al cumplimiento o no del requisito que se tiene que revisar. Pero cuando analizamos los requisitos que nos impone la normativa de revisar, vemos que hay muchos que son unos requisitos totalmente formales. Requisitos que debido a sus características, el propio sistema, mediante automatizaciones o informatizaciones, puede realizarlo de forma automática. Por ejemplo, hay muchos de estos requisitos que incorporan los acuerdos del Consejo de Ministros que sencillamente validar la existencia de una documentación concreta dentro de los expedientes, sin entrar a valorar ni la calidad ni nada más de esta documentación. Por lo tanto, si somos capaces de que el sistema pueda validar directamente esta documentación que existe en el expediente, estas tareas las quitamos de nuestros recursos, de nuestro personal, y podemos liberar recursos para dedicarlos a otras tareas. Otro requisito que seguramente se puede llegar a automatizar: la validación de que el órgano es el competente. Si tenemos un sistema adecuado de cuadre de cargos con responsabilidades, es muy fácil que el sistema propiamente valide estos requisitos. Evidentemente, nuestras funciones posteriormente vendrán en la validación de que estos controles se realizan de forma correcta, pero dejaremos de tener que controlar automáticamente muchos requisitos que tienen un gran número de ítems y podremos liberar nuestros recursos. Yo creo que esta es la situación deseada a donde tenemos que intentar conseguir llegar los órganos interventores. Vamos a ver. Este es un poco el proceso. Nosotros queremos llegar aquí a tener un resultado de nuestro control que sea eficaz y eficiente. Nosotros, los órganos interventores, estamos en el centro de esta ecuación. Es decir, somos los que realizamos la fiscalización y la intervención previa, y para realizarla tenemos que disponer evidentemente de un juicio de valor y evidentemente de los controles automáticos. Pero también tenemos que tener claro que esta meta no la podemos conseguir solos, porque la primera parte de la ecuación es el expediente electrónico. Y esto no radica únicamente en decisiones del órgano interventor, sino que son decisiones transversales de toda la corporación que establezcan el expediente electrónico mediante la gestión con datos o con metadatos. Sin los datos, el órgano interventor que está en el eje de esta ecuación no podrá avanzar en este proceso de automatización de la fiscalización o la intervención previa. Mientras nuestras corporaciones a nivel transversal no modifiquen o no se pongan las pilas en relación con el expediente electrónico, el órgano interventor puede ir avanzando en este plan de automatización de la fiscalización.
Yo creo que puede atacar varios aspectos. El primer aspecto es, evidentemente, la estandarización de los requisitos básicos de control, básicamente implementando la fiscalización limitada previa de requisitos básicos. Otro aspecto que puede seguir avanzando es en el de la estructuración y tipificación de documentos, establecimiento de las reglas automáticas de control y control de que esas funcionen correctamente. También puede avanzar en la regulación legal de la utilización de los controles automáticos y, evidentemente, tendrá que impulsar y necesitará la ayuda de los tecnólogos, seguramente, para convertir este expediente administrativo, que su base del expediente sea el dato o el metadato, y, evidentemente, ya os digo, con la ayuda de los tecnólogos, decidir cuál va a ser la herramienta necesaria para poder avanzar en el sistema de automatización, si el RPA, si el BPM, si la inteligencia artificial, es decir, multitud de recursos que en estos momentos ya están a disposición de los órganos interventores. Yo, para finalizar, quiero solo dejar como un poco de idea, es decir, los órganos de control en este momento ya estamos formando parte de este plan de automatización de la fiscalización. Si buscamos un poco en revistas especializadas, vemos cómo muchos de nuestros compañeros ya se están planteando proyectos o se están haciendo sencillamente preguntas de cómo avanzar en este sentido. Pero realmente yo creo que la clave está en estos momentos en la tecnología. La tecnología y nuestras corporaciones nos deben acompañar en estos procesos. ¿Realmente tenemos suficientemente datificada la información que debemos tratar? ¿Tenemos expedientes electrónicos verdaderos? Hasta aquí mi intervención. Yo os dejo con Matilde. Matilde va a seguir intentar contestar estas preguntas y nos va a mostrar un poco cómo ha avanzado la Junta de Castilla-La Mancha, donde ella es la viceinterventora, en este aspecto de fiscalización de la automatización de la fiscalización. Muchas gracias. Adelante, Matilde. Dejo de compartir la pantalla, ¿eh? Vale. Voy un momento. Vale. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a Novagop por contar conmigo, y voy a intentar explicar las iniciativas que hemos llevado a cabo en Castilla-La Mancha para poder avanzar hacia este sueño de la fiscalización automatizada. Aunque hablaré de futuro, no puedo dejar de mencionar pues, el pasado muy reciente que nos hemos encontrado todos los órganos de control, y no solo hablo de presupuestario, un control como el que realiza la intervención, ¿no? Sino también cualquier órgano jurídico que realice una revisión del expediente. La entrada en vigor de las leyes de 2015, gran mayoría de administraciones públicas pues llevó a una situación de pánico, de una actitud de sálvese quien pueda, y es verdad que ha sido generalizado el poner como solución para todos los problemas un portafirmas electrónico, en el que se confundió que eso ya venía a cumplir con los mandatos de la ley. ¿Qué ha pasado? Pues que muchas situaciones eran vistas o impulsadas con carácter meramente departamental o incluso personal. A todos nos suena pues, el funcionario que en su cargo quería firmar electrónicamente sin pensar cómo se iba a archivar ese expediente. Digo esto porque cuando nos tocaba a nosotros entrar a revisar el expediente, pues nos encontrábamos que este era un anhelo difícil de encontrar. Y no puedo dejar de mencionar una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, que la verdad es que ha sido un espaldarazo moral a algo que veníamos diciendo desde hace tiempo. El amontonamiento de PDFs no constituye un expediente electrónico. Además, el problema que teníamos es que los sistemas electrónicos existentes, pues claro, se diseñaban, algunos dándonos participación, pero nunca pensaban en el control interno. Y para colmo, en la mayoría de comunidades autónomas, el control interno se ejercía sobre un sistema contable que normalmente está aislado del expediente administrativo. En esos momentos hubo invitaciones honestas de dejarse llevar por los gestores y nos hacían ofertas de entra a mi gestor, te he diseñado un perfil interventor en el gestor electrónico de contratos o un perfil interventor en el de subvenciones. La verdad es que esto sonaba muy bien, no teníamos que hacer nada, pero como dice la canción de Vetusta Morla, nunca sabíamos dónde podíamos terminar o empezar. Esto no, aunque en principio hubiera sido tentador, no
es una buena idea ni a medio ni a largo plazo. Lo primero es que renunciaríamos a la función directiva de la que ha hablado, a esa gestión del control de la que ha hablado Nuria, ¿no? A poder gestionar el control, a realizar un balanceo de trabajo, asignación de recursos, saber dónde está la eficiencia de nuestra actuación, porque claro, si tenemos a los interventores entrando en 4, 5, 7, 9 sistemas, además del aprendizaje que tienen que hacer ellos de cada vez que entran en el sistema, es que nosotros no podríamos manejar parámetros de nuestra actividad. Otra tentación que teníamos es que nos ofrecían los gestores ante la confusión existente a que efectuáramos comprobaciones como por ejemplo las de comprueba si este certificado es válido, si esta firma es correcta y bueno, ahí la respuesta fue clara. Los sistemas electrónicos son los que tienen que garantizar por su diseño estas cuestiones y nosotros lo que tenemos que enfocarnos es a una auditoría de sistemas. Y para colmo, ya como colofón, decir que dejarse llevar hubiera supuesto renunciar a gestionar el dato. Desde luego, siendo invitados o actores pasivos de los distintos gestores electrónicos de expedientes que se van surgiendo en la administración, no íbamos a impulsar pues, un dato de calidad y que nos aportara información a los órganos de control. Frente a esto, nosotros lo que hicimos es tener una estrategia activa. En primer lugar, normativa, nuestra normativa de influencia. Nosotros en la ley de presupuestos, tradicionalmente cada año siempre ponemos, si vas a digitalizar tu sistema, debes integrarte con el económico financiero. Esto que en la privada lo hemos aceptado con mucha naturalidad cuando vamos a comprar a cualquier tienda online y sabemos que ésta se va a conectar con nuestra entidad bancaria, pues no ha pasado en la gestión pública. Así tenemos un montón de expertos en subvenciones o en contratación o en prestaciones sociales, pero que obvian el proceso de gasto público que debe acompañar a esta gestión. ¿Y qué ha pasado? Pues que por mucho que avancen ellos, si no van acompasados con el proceso de gasto público, ese avance pues finalmente no les valdrá para llegar a un resultado óptimo. Por tanto, nosotros lo que decíamos es, si digitalizas tu proceso, intégrate. Si te integras, lo que haremos es primero auditar tu sistema para verificar que cumple los requisitos de integridad. Además, si esa integración es óptima y se cumplen unos supuestos de hecho, el reflejo contable podrá automatizarse, sustituyendo el documento contable no por un documento contable firmado electrónicamente, sino por un asiento contable digital. Y además aplicaremos, cuando ya todo esto esté, una automatización en determinados extremos de la instrucción de fiscalización limitada previa. Como ha explicado Nuria, el control por diseño de aplicación va a fomentar el que los interventores dejemos de hacer ciertas comprobaciones que ahora lo hacemos de forma manual. Esto lo llevamos a cabo modificando nuestra instrucción de operatoria contable y la instrucción de fiscalización limitada previa, donde podíamos abrir esta puerta a esta posibilidad de automatización y decíamos las instrucciones para hacerlo. En definitiva, todos ganamos porque tenemos datos de mejor calidad y unos procesos más eficaces. Esta estrategia activa no solamente la hicimos con normativa, lo primero que hicimos es romper con el precedente. A todos los que estáis oyendo, a la mayoría les sonará que en Place siempre vemos muchísimos contratos tecnológicos donde ponemos el objeto, sistema de mantenimiento preceptivo, adaptativo, correctivo de un sistema informático. El sistema informático se describe someramente y no hay ni hitos ni objetivos. Pues yo creo que este es un error trascendental. Cuando nosotros vamos a la intervención a sacar a licitación nuestro sistema económico financiero, hubo una reflexión de grupo de dónde estábamos y dónde queríamos ir. Y no nos limitamos a poner los pliegos precedentes, sino que nos marcábamos siempre con la flexibilidad que tienen que tener este tipo de contratos tecnológicos, que no puedes ir a lo mejor con las mediciones que va una obra, ¿no? Teniendo en cuenta esa flexibilidad, pero sí poniendo unos hitos de transformación a los que queríamos llegar y era importante para nosotros. Nosotros en económico financiero sacamos el tradicional en el lote 1, pero ya poniendo énfasis en esta centralidad del dato, en la integración de sistemas que iba a permitir crear un entorno de control para el interventor donde los datos iban a convertirse en conocimiento que le permitan hacer su gestión. Y por otro lado, un lote 2 de innovación e inteligencia artificial al que me referiremos ahora. Esto no lo podemos hacer con los mismos perfiles. El control tiene que dotarse de otros perfiles a los tradicionalmente existentes.
la auditoría de sistemas es una prioridad y no estoy hablando de dotarnos de una oficina tecnológica para que nos desarrollen aplicaciones para el control. Para eso tenemos el soporte de la Dirección General de Administración Digital, sino que los equipos de auditoría tienen que conformarse con personal que empiece a ser ya tecnológico, con titulaciones tecnológicas y que sepan controlar, pero desde ese punto de vista. La comunicación es un aspecto también importante en el que incidimos, tanto en la comunicación interna, porque la gestión del cambio para nosotros es trascendental, puesto que si esto los interventores no saben verlo como una oportunidad, puede dar al traste, sino también externa, comunicar a la organización para qué estamos y cuál es nuestra misión. La centralidad del dato, el dato, como dice el decreto de Administración Digital catalán, es un activo, dar el valor que tiene y crear una cultura del dato en la organización. Esto nos ayudará a que el control previo esté exclusivamente centrado en cuestiones reflexivas en las que podemos aportar valor y que el reflejo contable, como he dicho anteriormente, pueda ser un reflejo automatizado que va a dar mucho rigor a la gestión. En definitiva, pues se trata de aportar la tecnología para el control. Parece mentira porque nosotros en el ámbito del control interno, todos los que nos dedicamos al control, supimos la importancia que tuvo la ley de factura electrónica para nosotros, porque esta impuso un formato estructurado de datos. Y eso supuso que controláramos perfectamente cuál era la deuda comercial de nuestra administración. Pues eso mismo parece que por la ley 2015 se nos ha olvidado y hemos vuelto a los PDFs. Y no se trata de eso, se trata de datos estructurados. Para ello, como he dicho, además del lote que iba más enfocado al sistema económico financiero, que era el que siempre habíamos sacado, sacamos un lote que era de investigación de la calidad del dato y aplicación de técnicas como la inteligencia artificial o analítica predictiva para el control. En esto, la verdad es que fuimos muy cautos, en el sentido de que hicimos un contrato con una vigencia de 2 años y unos hitos muy claros. En los primeros 9 meses, dado que no teníamos a perfiles como Jaime Gómez Obregón, que hemos oído, y nuestros perfiles son los que eran, aunque hemos incorporado un interventor delegado de sistemas automatizados recientemente, pues lo que hicimos es pedir ayuda externa, contratar, para que nos hiciera una evaluación de la calidad del dato que teníamos en la organización, sobre todo en la intervención, y que nos ayude a crear esa cultura del dato. Esta consultoría nos identificaría casos de uso en los que podríamos emplear estas técnicas novedosas. En este estudio de consultoría se han identificado 16 casos de uso, de los que se han priorizado por su impacto y por sus riesgos, en los que finalmente han sido elegidos 6 para desarrollar unos prototipos. En los que estamos trabajando ya en su desarrollo y que próximamente veremos que se implantan a modo prototipo para ver si nos son útiles o no. Uno es el RPA en control de nómina, porque actualmente el personal de la intervención lo que hace es que las variaciones de nómina buscan el sistema de recursos humanos en los documentos que van a justificar esa variación. Bueno, pues hemos visto tareas que son muy mecánicas y que fácilmente puede hacer una máquina ahorrando trabajo y personal para dedicarse a tareas más productivas. Otro proyecto que está ya en marcha es utilizar analítica avanzada predictiva para apoyos a la realización de control financiero, en este caso de contratos menores, pero puede ser de contratos de otro tipo. ¿Por qué? Porque el interventor lo estamos dirigiendo a retirarse de la previa, no de forma total, pero sí en aquellos casos que pueden ser automatizados, irse al control financiero, pero queremos que cuente con tecnología de apoyo en el que lo vea como una oportunidad. Y luego tenemos otros de predicción de cumplimiento de regla de gasto y analítica y predicción de comportamiento de facturas desde que se presentan en la administración. La fiscalización, por terminar y poner el broche final, la fiscalización o contabilización automatizada, vemos que desde luego de un sueño irrealizable ha pasado a ser una realidad que estamos alcanzando. Esto no se va a hacer ni de forma total ni de forma síncrona al mismo tiempo, sino que será un goteo. Por tanto, ¿qué consideramos fundamental en este goteo que va cayendo de trámites en el que retiramos al interventor y ponemos a la máquina? En dar visibilidad. Por ejemplo, si en los fondos MRR un requisito que tenemos que comprobar es que está dada alta en el plan y eso ya lo comprueba el sistema, lo ponemos en una instrucción del interventor general.
¿Por qué? Porque queremos que sean conscientes de que se están retirando y que tienen que ir hacia otro camino donde aportamos más valor. Como ha dicho Nuria, en este camino, desde luego, no somos independientes. Dependemos mucho de las interrelaciones con los sistemas electrónicos de gestión y ello nos condicionará el avance. A pesar de todas estas dificultades, termino diciendo que debemos de hacerlo para asegurar el relevo generacional, para retener esa pérdida de talento que vamos a tener con las jubilaciones a las que nos enfrentamos, por lo menos nosotros próximamente, para reclamar y ser un reclamo a las nuevas generaciones que vienen y para ser útiles a la organización y además por legitimarnos, porque si no siempre habrá ese Jaime García Gómez Obregón reclamando y llamando, y lo harán otros, un control efectivo y al servicio de la sociedad. Así que yo creo que no, este camino no podemos dar marcha atrás y debemos seguir por este camino que hemos empezado. Muchas gracias.